conversar con el economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro Economía y Finanzas Públicas, sobre cuáles son esas alternativas que tendría el gobierno para enfrentar la derogatoria del decreto 883. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Bueno, estamos ya con el economista Marco Flores. ¿Cómo está, economista? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Es un gusto estar aquí con usted y con su audiencia. Internamente, el costo del paro superó los 2.500 millones de dólares en el país. Pero al exterior creería yo que la situación es aún peor, el costo es aún mayor, pues se disparó el riesgo país. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo traducimos a nuestro diario vivir? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí. El Foro de Economía y Finanzas hizo un comunicado, el día domingo fue puesto en las redes y en los periódicos digitales, sugiriendo varias cosas, pero ahí nosotros estimamos el costo de los daños en 3.000 millones de dólares, porque además hay que añadir el costo financiero de la subida del riesgo país, lo que usted acaba de decir. Y lo único que no hemos considerado nosotros son los costos de los daños causados en los pozos petroleros, que veo que Petroamazonas está señalando que al menos serían, hasta aquí, 150 millones de dólares. Cuando tengamos esa cifra por parte de las Petros, podremos ajustar, pero no van a ser menos de 3 puntos del PIB, alrededor de 3.000 millones de dólares. ¿Qué significa el riesgo país? Ayer el riesgo país se disparó 56 puntos y cerró en 800 puntos básicos. Y para que la ciudadanía comprenda un poco qué es esto el riesgo país. El riesgo país es un índice, es un coeficiente que se publica y que mide la capacidad de pago de un país. ¿De pagar qué cosa? De pagar la deuda. ¿Cuál deuda? La deuda externa. Cuando cada punto del riesgo país equivale, más bien dicho, un 1% equivale a 100 puntos básicos. De manera que cuando decimos 800 puntos básicos, estamos hablando de una tasa de interés de 8% que hay que sumar a la tasa de interés de los bonos a 10 años de Estados Unidos. Si la tasa de interés de los bonos a 10 años de Estados Unidos es, como es ahora, alrededor del 2,5% o 3%, vamos a poner en números redondos 2,5%. Y el riesgo país del Ecuador es 800 puntos. Entonces sumamos los 800 puntos al 2,5% y quiere decir que nuestro nuevo endeudamiento no sería inferior a 10,5% de interés. Es decir, cada que sube el riesgo país, el Ecuador tiene que pagar más plata. Porque el riesgo país es una medida de la confianza que tienen los inversionistas en que un país podrá pagar. La confianza en sus instituciones y sobre todo en las finanzas públicas. Y concluyo señalando que somos los vicecampeones del mundo, después de Venezuela y Argentina, ¿no? Bueno, Venezuela ya no le consideramos porque está en default, o sea, no realiza pagos desde hace varios años atrás, está fuera de los mercados. Argentina tiene ahora un riesgo país de alrededor de 2.000 puntos básicos y luego le sigue el Ecuador con 800 puntos básicos, los dos más altos del mundo. ¿Cuál es ahora la solución? ¿Hacia dónde vamos? Ustedes han planteado 11 puntos para poder sugerir una solución a este problema, porque arrastramos un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares, además de todo el panorama que usted nos acaba de pintar. Bueno, primero yo lo que quiero decirle a la gente, y lo he estado diciendo en los medios en los que he estado, es que permanezcan tranquilas respecto a la dolarización. Quienes hablen de que la dolarización tiene problemas, de que está en riesgo. Hay una declaración absolutamente imprudente del vicepresidente de la República. Es decir, sin decreto, ¿no hay un impacto en la dolarización? No, eso que se dice que eran los subsidios o caía la dolarización, eso es absolutamente falso. Tal cosa no existe y yo lo puedo demostrar técnicamente. Y a nombre del Foro de Economía puedo asegurarle a la gente que la dolarización ni ha estado ni está en peligro. Es más, la dolarización durante 20 años se ha sostenido y se ha sostenido bien. Lo que requiere la dolarización es que le dejen tranquila. Este tipo de declaraciones lo que sí pueden es causar zozobra en la gente, generar angustia, y la gente se pone reacia a depositar su dinero en los bancos, o peor aún, y eso genera una crisis a aún sacar mayor. Dinero de los bancos, lo cual puede generar una corrida, y ahí sí
no hay sistema que aguante. Entonces hay que ser prudente con lo que se dice, sobre todo cuando lo que se dice no tiene ninguna consistencia ni ninguna solidez técnica. Entonces lo primero, tranquilidad respecto de eso, no tiene nada que ver lo uno con otro y eso es fácilmente demostrable. Ahora, ¿qué hacer? Mire, el problema de los subsidios a los combustibles no se trata de lo que está diciendo el ministro de Finanzas de los carros de $40,000. ¿Cuántos carros de $40,000? El problema de los subsidios es que el efecto, de acuerdo o en conformidad con lo que hizo el gobierno, de eliminarlo simplemente, sin dar nada a cambio en compensación, le pega a la gente más pobre. Y el problema en el fondo no son los pasajes ni los subsidios, el problema es la pobreza en el Ecuador. En el Ecuador, de acuerdo al INEC, al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, hay un 39% de gente muy pobre. ¿39% de qué? De toda la población ecuatoriana. Y toda la población ecuatoriana es 17.300.000 personas. Si usted calcula un 39%, quiere decir que casi 7 millones de ecuatorianos son muy pobres. De esos 7 millones, hay 1.800.000 ecuatorianos que viven con menos de $1.50 al día. Y es más, de esos 17 millones, hay más de 3 millones de ecuatorianos que están viviendo con menos de $3 al día. El resto son pobres que suman un total de 7 millones. Entonces, cuando usted toma una medida... La afectación es aún mayor en ese sector de la población. Pero, ¿usted cree entonces que la focalización del subsidio es el camino? Yo no creo que esto de la focalización es más un anuncio simpático. Yo no creo que funcionan las focalizaciones. Nunca he visto funcionar las focalizaciones. Bueno, lo han intentado otros gobiernos y no lo han logrado, ¿no? El mismo gobierno anterior. 40 años se viene hablando de la focalización, ¿no? Y no se lo hizo jamás, teniendo popularidad, teniendo dinero, teniendo una mejor economía más estable que ahora, y no lo pudieron hacer. Y no creo que lo hagan ahora tampoco. Lo que debían haber hecho, y no es porque lo haya propuesto el foro, pero realmente era la propuesta lógica. Mire, nosotros propusimos en noviembre del año pasado eliminar los subsidios a los combustibles. Escribimos, diseñamos una estrategia y la estrategia era compensando. ¿Compensando cómo? Para empezar bajando el IVA 2 puntos. Hicimos el cálculo de qué le beneficia más a la gente, mantener el precio de los combustibles bajo con el subsidio o bajar el IVA. Y eso activa la economía, ¿no? Claro. Evidentemente el resultado fue que mucho más favorable era bajar el IVA, pero además... Usted es una periodista inteligente, mire lo que usted acaba de decir, es exactamente como usted lo dice. La bajada del IVA tenía 2 propósitos, compensar a la gente por un lado y por otro lado reactivar la economía. ¿Y por qué era necesario y sigue siendo necesario? O sea, lo que el presidente Moreno hizo de eliminar los subsidios fue correcto, la forma en que lo hizo fue terrible. Y fue terrible porque se dejó inducir por estos economistas dogmáticos que están en el gobierno, que no miden muchas veces los efectos y creen que la economía es solamente una especie de sumas, restas y ecuaciones y se olvidan de la gente. La buena economía es para mejorar la vida de la gente, no para martirizarla y arruinar la vida de la gente. Y si la buena economía no arregla la vida de la gente, no le da oportunidades, no le da crecimiento, no le permite educar mejor a su familia y progresar, en una palabra, entonces no es ni buena economía ni sirve para nada. De eso se olvidaron. Y se mandaron la medida entrando, como decimos nosotros, con machete a pegarle a todo el mundo. Si se hubieran mandado la medida con las otras medidas complementarias, es decir, si hubieran eliminado los subsidios aplicando las otras medidas complementarias, no hubiera pasado toda la desgracia que pasó. No hubiéramos tenido el saqueo de la ciudad, la destrucción de la ciudad, las muertes y los heridos, ni nada de lo que ha pasado. Entonces, aquí hubo un error estratégico. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros no proponemos en la focalización del subsidio, porque es muy difícil hacerlo, es impráctico. Lo que proponemos es llegar a un consenso con las partes involucradas, que no son solo los indígenas los pobres. Los indígenas son parte de los pobres, pero los pobres son mucho más en este país. Es el 40% de la población. Entonces proponemos llegar a un acuerdo. Los indígenas son solo el 7%. Claro, que nos sentemos, conversemos y le digamos, por ejemplo, a la gente lo siguiente. Mire usted, acaba de salir hace menos de un mes, pocas semanas en realidad, un estudio del BID que señala y demuestra que el peor subsidio que tenemos en el Ecuador es el subsidio a los combustibles. Por cada $1 que usted entrega de subsidio vía combustibles,
al Estado le cuesta $20. Son variados los costos, dependiendo si es que es el subsidio a la gasolina, el subsidio al diésel o el subsidio al GLP, al gas licuado de petróleo, que se usa masivamente aquí en el Ecuador para cocinar, para calentar agua, en fin. El más caro es el de los combustibles. Entonces, el quintil más bajo, es decir, el 20% más bajo de la población, es el que menos se beneficia. No les estamos ayudando a los pobres por ahí. Pero ese no puede ser el pretexto para tomar una medida como se tomó, sin realmente ayudarles a esa gente. Esto de que vamos a ayudar a los pobres y a los más vulnerables, alguna vez tiene que ser una declaración, dejar de ser una declaración lírica. Ahora, pero economista, ya se eliminó el decreto que le quitaba el subsidio a los combustibles. Ya no tenemos el 883, ya no está. Ahora volvieron al precio anterior los combustibles. Pero durante ese periodo también subió el resto de productos de consumo, todo subió. Y ahí se van a quedar. ¿Y no van a bajar entonces? No, los precios son inflexibles a la baja. Y eso más que los economistas saben las familias. Cuando los precios suben, muy pocos son los que bajan. La mayor parte de los precios quedan arriba por efectos especulativos, sobre todo quedan arriba un largo tiempo. Es decir, para racionalizar las cosas en economía toma mucho más tiempo. Lo fácil es destruir. Lo difícil es construir. ¿Cómo es esa compensación que usted plantea hacia los sectores más vulnerables en el caso de los más afectados con ese subsidio? Bueno, nosotros propusimos una serie de medidas de reactivación de la economía. Mire, esta es una economía, les acabo de escuchar a ustedes y yo leí en la mañana el reporte del INEC. Ha salido ya el nuevo reporte de empleo del INEC al mes de septiembre. Evidentemente el desempleo sigue subiendo y el subempleo sigue subiendo. La fuerza laboral ecuatoriana, lo que los economistas llamamos la población económicamente activa, es aproximadamente 8.100.000 personas. 8.100.000 personas quieren trabajar, están en condiciones de trabajar y son aptos para trabajar. De esos 8.100.000 personas, el 62% no tiene empleo formal. Es decir, está desempleado o subempleado. Imagínese usted lo que significa vivir en un país donde el 62% de la población no tiene empleo regular. El último reporte dice que hay 406.871 personas en el desempleo. Sí, esos son solo los desempleados, pero en el Ecuador lo que hay que ver son los desempleados más los subempleados. Los subempleados. ¿Quiénes son los subempleados? Los que tienen ingresos precarios, pero no solo ingresos precarios mínimos, sino ingresos que no son regulares, ingresos que una vez hay, otra vez no hay, no tienen seguro social, no tienen vacaciones, no hay 14º, no hay beneficios, y tienen ingresos miserables y además que no son estables. Entonces, de esos que viven así, hay más de 5 millones de gentes. Entonces, la política económica no puede pasar por encima de estas realidades. Usted tiene que diseñar una política económica considerando la realidad nacional. Por eso nosotros propusimos, en primer lugar, bajar el IVA 2%, y seguimos proponiendo, bajar el IVA 2%, primero para compensar a las familias. Y le voy a explicar la razón fundamental de compensar a las familias. Pero no solamente de compensar a las familias, sino de reactivar a la economía. Mire, cuando los economistas del gobierno realmente entiendan y comprendan que la economía no es dogmática ni es estática, sino dinámica y que no responde a fanatismos y que no es una fórmula donde usted le mete a la gente, entonces también comprenderán que quienes crean empleo no son los empresarios. Los empresarios y las empresas constituyen el camino adecuado para crear empleo. Es la ruta adecuada para generar empleo, producir. Quienes crean empleo son los consumidores. ¿Por qué? Porque los consumidores son los que demandan. Si los consumidores no compran, nadie crea empleo. Ahora, bajando el IVA, entonces, se compensaría a las clases más pobres que pueden comprar. Se compensaría a todo el mundo, sí, pero que podemos comprar y la gente compra más, se dinamiza la economía. Exactamente. Y esto, más o menos, ¿cuánto le podría representar, creen ustedes, al Estado si el déficit es de 5.000 millones de dólares? Bajar el IVA, dice usted. Bueno, es que esa es una de las medidas. Bajar el IVA lo que busca es ayudar a las familias, impactar en el consumo y crear crecimiento económico. El grave problema del Ecuador no solamente es el desempleo y subempleo que acabamos de señalar,
sino que es una economía que no crece. Y aquí detengámonos un segundo para señalar lo siguiente. Mire, la vocera del Fondo Monetario, la directora del Fondo para América Latina, acaba de emitir un comunicado señalando que, ayer emitió el comunicado, que en este año la economía ecuatoriana va a decrecer en 0,5, que el próximo año va a ser 0,5, es decir, entre los 2 años vamos a crecer 0. Y el Ecuador necesita crecer al menos al 5% anual para reducir pobreza y para generar crecimiento económico. Imagínense que nos ofrezcan que no vamos a crecer 2 años y el tercer año tendremos un crecimiento mínimo que nosotros en el Foro de Economía lo dudamos. ¿Cuánto representa un 1% de crecimiento de la economía? Lo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto. Representa, ahorita que estamos conversando, 1.100 millones de dólares. Lo que tenemos que hacer es reactivar el consumo para que el PIB crezca. Si el PIB no crece, no generamos empleo, no les ayudamos ni a los pobres, ni a los medianos, ni a los ricos, no ayudamos a nadie. O sea, el camino no es esa agenda de austeridad que plantea el Fondo Monetario Internacional, entonces. Yo le puedo decir que no hay ningún país en el mundo que haya seguido esa agenda de austeridad excesiva del Fondo Monetario que haya tenido éxito. Mire, Grecia, después de 9 años en terapia intensiva con el Fondo Monetario, sigue liquidada. Y el gobierno acaba de perder las elecciones en Grecia. Y el nuevo primer ministro de Grecia, está proponiendo justamente la tesis contraria siguiendo las líneas de Mario Centeno, porque quiere alejarse de esa excesiva austeridad. Y por si fuera poco, no nos olvidemos de lo que acaba de ocurrir y está ocurriendo en Argentina, que es un ejemplo aquí cercano. Pero bien, lo que nosotros necesitamos en el Ecuador es crecimiento económico para dar empleo, porque solo el crecimiento económico genera empleo. Solo el crecimiento económico permite que la gente pueda progresar. Y eso es lo que no tenemos. Para poder tener crecimiento económico, tenemos que incentivar la economía. Esta economía, como le acabo de decir, está descendiendo, está en el ciclo a la baja. Y cuando las empresas venden menos, ¿por qué venden menos ahora? Le voy a dar algunas cifras, por ejemplo. El ecuatoriano tiene ahora en promedio, un ingreso real igual al que tenía hace 6 años, en el año 2013. Hemos retrocedido 6 años. Como los ingresos reales de las familias ecuatorianas han bajado, también ha caído el consumo. Y uno puede ver las cifras y ve cómo el consumo cae todos los meses y todos los últimos años. Es decir, desde hace 5 años sigue cayendo el consumo. Entonces, si cae el ingreso de las familias, si cae el consumo como consecuencia, lo que viene después es la caída de venta de las empresas, como están señalando las cámaras de comercio. Y si caen las ventas de las empresas, no se contrata, sino que se vota a trabajadores. Esta es la desgracia de este país. Entonces, lo que hay que hacer es evidente, pues reactivar la economía. Una última cosa. ¿Por qué el IVA es crucial para reactivar la economía? ¿Por qué bajar el IVA a 2 puntos es crucial? Porque genera mayor consumo, mayor movimiento. Sí, pero hablemos un poco de cifras, Gisela. ¿Sabe por qué? Porque el 80% de la economía ecuatoriana, el 80% del PIB es consumo. De ese 80%, el 65% es consumo de los hogares, consumo de las familias. El otro 15% es consumo público. Pero resulta que el consumo público ha caído a menos de la mitad. Entonces, para decirlo en quiteño, nos han abrochado por los 2 costados y nos han liquidado por los 2 costados. El Foro de Economía viene clamando que lo que se requiere es reactivar la economía. Ahora, en el sector indígena que está, o la dirigencia indígena que está sentada en esa mesa de diálogo, en esa comisión, acaba de decir justamente que es necesario que otras voces se unan a la planificación de estas medidas que se deben tomar, ¿no? Porque ya no solo hablan de cambiar el decreto y poner un decreto nuevo, sino de una serie de medidas que hay que cambiar, dice el sector indígena. Y en ese diálogo quieren acaban de anunciar que se involucre otros sectores, ¿no? Otros sectores como el empresarial. Yo creo que también debería entrar el Foro de Economía y Finanzas a plantear ahí sus propuestas. ¿Cree que es viable? Porque lo que usted me acaba de decir no es lo que están planteando los indígenas, ni tampoco la cabeza de la ideología económica, que es Pablo Dávalos, que está dentro de esa comisión, tampoco tiene la misma teoría que tiene el Foro de Economía y Finanzas. Le voy a decir algo. Si el Ecuador no cambia y ya radicalmente la dirección de su política económica, nos están conduciendo a una nueva cesación de pagos. El Ecuador no va a poder pagar su deuda. Y no debemos llegar a eso porque tendría terribles consecuencias para el país.
Lo que se requiere es cambiar la dirección de la política económica. Le voy a señalar un par de cifras que hoy en la mañana las explicaba yo en un canal ecuatoriano. Usted sabe bien cuál ha sido el nivel de endeudamiento de los últimos años, ha sido muy alto. Gran parte de la deuda el Ecuador la obtiene colocando bonos en los mercados internacionales. Y el Ecuador va y vende bonos y coge la plata y la trae aquí. En el gobierno actual, en los 28 meses de gobierno, el gobierno nacional ha colocado 11.625 millones de dólares solo en bonos en los mercados internacionales. En estos donde pagamos tasas que son el doble y el triple que los vecinos. Eso es lo que paga el Ecuador, el doble y el triple de lo que se debería pagar. Muy bien, 11.625. ¿Sabe para qué ha servido esa plata? En su totalidad, aquí está el cuadro con las cifras. Ha servido para cubrir 11.572 millones de déficit hasta el mes de agosto. Es decir, toda la plata que le hemos endeudado al Ecuador en los mercados internacionales ha ido para cubrir el déficit. Lo que nosotros decimos es que parte de ese endeudamiento debe servir para fondear las medidas de reactivación económica. No solamente la reducción del IVA, sino la eliminación de determinados impuestos que están destruyendo la competitividad y que no permiten que las exportaciones, es decir, el ingreso de divisas al Ecuador, sea fuerte y saludable. ¿Cuáles son esos impuestos, por ejemplo? El uno es el anticipo de impuesto a la renta, que es una locura verdaderamente ese impuesto, y que les pega sobre todo a las pymes, a las medianas empresas y a las pequeñas empresas y a los pequeños emprendedores. Por eso somos uno de los países más caros de la región. Pero sin duda, y somos todavía mucho más caros en función del ingreso, pues, porque nosotros tenemos aquí precios del primer mundo con ingresos del tercer o cuarto mundo. Así es. Para que la ciudadanía tenga una idea, el ingreso per cápita de los ecuatorianos anuales menos de $6,000, pero seamos generosos y pongamos $6,000. ¿Y cuál es el ingreso del americano de los Estados Unidos, de un americano en los Estados Unidos? Porque también tienen el dólar ahí, $60,000, o sea, 10 veces más. Y aquí tenemos precios más altos en muchas cosas que en los Estados Unidos. Economista, me encantaría seguir hablando con usted, pero se nos acaba el tiempo en el informativo. En todo caso, que han quedado planteadas esas ideas que tiene el Foro de Economía y Finanzas para aplicarlas en este momento. Permítame solamente una cosa. Para la gente que le interese, nosotros formulamos una última propuesta, digo última porque es la del domingo de antes de ayer, que está colgada en la página web del Foro de Economía y Finanzas. Ahí pueden ver las 12 o 13 medidas que estamos sugiriendo ahora en este instante de emergencia. Y pueden entrar a www.foroeconomiayfinanzas.com. Ahí pueden ver nuestras propuestas. El secreto de esto es reactivación económica y crecimiento económico. Y hay que tomar las medidas para lograr eso. Este decreto que van a modificar no va a solucionar la situación. Lo que va a ayudar a que la situación se solucione, y no solo de los indígenas, sino de los pobres en general, es reactivar la economía, impactar sobre la pobreza, es decir, virarle la mano a la pobreza para ir generando más crecimiento económico y justamente más progreso. Muchísimas gracias. Marco Flores, director ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. 13 horas con 41 minutos. Esto es Notimundo, la carta, siempre bien informados.